Buen día, gente del IAE. Hoy viernes leemos del Evangelio de San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismos, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hablando de mandamientos, como a veces nos olvidamos de que los primeros mandamientos son el amor a Dios y el amor al prójimo. Estos que acaba de citar Jesús son del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio y del libro de los Números, el primero y el segundo. Y él los condensa en uno solo, y ya pertenece eso a la tradición rabínica incluso. Hay comentarios muy antiguos en los que se habla de esto. Dice: estos dos son los dos mandamientos principales. El resto es glosa, dice un gran rabino casi contemporáneo de Jesús. Glosa. Todo el resto. Uno puede entender el porqué de cada uno de los otros mandamientos y sabe leerlos a la luz de estos. Y decía que se nos manda. Esto los judíos lo entienden mucho mejor que nosotros. Hay un primer mandamiento detrás de esta frase y es: escucha, Israel. Hay que tener los oídos atentos a lo que Dios dice. Para eso hay que acercarse, ¿no?, a la palabra de Dios, hay que intentar acercarse a la palabra del Señor. Escucha, Israel, ama al Señor tu Dios. Ahí tenemos todo un camino que recorrer. Aprender que es necesario amar a Dios sobre todas las cosas y aprender a hacerlo en la vida diaria. Se puede amar solamente aquello de lo que se tiene, alguna percepción. Y entonces se preguntaba el Papa Benedicto: ¿puedo yo amar a Dios al que no veo? Y él me dice: sí, porque no es del todo invisible, es visible en el prójimo. Y además es visible en la palabra de Dios, es visible en la liturgia, es visible en la Eucaristía, es visible en la vida de los santos. Yo, investigando cómo me presentan el rostro de Dios, la Sagrada Escritura, los sacramentos, la vida de los santos, la vida de la Iglesia, cuando no está manchada por nuestros pecados, nos muestran a Dios. Y entonces puedo quedarme asombrado frente a la belleza de esa luz que hay detrás de esas manifestaciones, pero tengo que ir a buscarla porque no es evidente. Dios me pide que me ponga en camino a buscar esa vida suya, ese rostro suyo detrás de las cosas. Y el amor al prójimo como a ti mismo, decía el libro de los Números. Para los judíos la visión de prójimo era bastante abierta, pero era más restringida que como la propone Jesús en el Evangelio de Lucas, en un diálogo que puede ser el mismo contado de otro modo o que puede ser otro diálogo parecido. El escriba le repregunta a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Entonces viene la fantástica parábola del buen samaritano, de aquel hombre que no estaba vinculado de ninguna manera por justicia con un enemigo que era un judío maltratado, y se le acerca para levantarlo del suelo, para sanarlo de sus heridas, para entregarlo a que lo curen en un lugar donde pueden atenderlo y para poner de su propio dinero para poder favorecer a la recuperación de ese hombre. Y sigue de largo y desaparece, pero ha hecho lo que su corazón le decía. El Papa Francisco, en su último documento que sugiero leer, Fratelli Tutti, nos dice, y creo que acierta, que en el fondo de nuestro corazón hay siempre una inclinación a ayudar al más necesitado. Tenemos también, ¿no? Escucha, Israel, escucha, cristiano, de hoy la palabra de Jesús. Déjate llevar por ese llamado de acercarte a aquella persona necesitada. Padres, a un hijo que tal vez
está medio rebelde y me viene la tentación de bajarle la persiana y al revés, tengo que acercarme y ver qué pasa. Marido, mujer, mujer, marido, un día de mal humor, tengo la tentación de bajar la persiana, pero tengo que acercarme a ver qué pasa y entonces acercarme a la persona que está necesitada. Y esto podemos ir abriendo, como hacemos habitualmente, el abanico, ¿no?, de todas nuestras relaciones. Amar al prójimo no es verso, no es una palabra vacía, sino que está en la capacidad que yo tengo de ayudar y de haber ayudado y de querer ayudar a personas concretas. Tenemos ahí una invitación concreta de conversión en Cuaresma para disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios y tratar de llevar a la práctica lo que nos propone. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo